Continuamos en la entrevista y continuamos en conversación con nuestro invitado primero de esta tarde, Esteban Gervasi, analista político. Allí lo tenemos. Esteban, este tema de decir, ellos quieren conversar, vamos a escucharlos, vamos a ver qué pasa, antecedió apenas en horas a algo igualito declarado por Donald Trump respecto de las autoridades de Irán, cuando había aquel intercambio de misiles entre Israel e Irán. Y resulta que la gran sorpresa fue ni que esperaron 2 semanas, en este caso son 7 días que había prometido antes de tomar un vuelo Donald Trump, sino que en cuestión de horas habían tirado la operación Martillo de Medianoche. ¿Eso tú crees podría suceder también aquí? Porque a los aparatos de propaganda que dicen, ahí están los vendehumos, se deben estar mordiendo las orejas y tal, y tal, y tal, les han salido los que hacen memoria informativa y dicen, espérate, ese tipo de declaración de Trump antecede a acciones inminentes desde el punto de vista militar. ¿Qué opinas tú? Fíjate, Miguel, siendo 2 casos totalmente diferentes, porque el caso de Irán era, había que eliminar las centrífugas de enriquecimiento de uranio, que estaban bien ubicadas y bien establecidas y ya estaban en un nivel que podían producir varios bombas atómicas. Y el presidente Trump toma una decisión definitiva, histórica, que frena esa carrera armamentista de un país que no tiene control. Por cierto, hay que acordarle a la gente que lo que sí es similar en esta ley, que tiene una sigla que es AUMF, que es la autorización de la fuerza de uso, la autorización de uso de fuerza militar para acabar con un enemigo de América. Y eso es lo que el presidente activó cuando ha mandado los barcos al Caribe, y fue lo que utilizó para destruir esas plantas de enriquecimiento uranio. Eso sí es similar. Ahora, en el caso de Venezuela es un poco más complejo, porque tú puedes eliminar una industria, pero eliminar un cartel es mucho más complejo. Y hay que tener cuidado cuando se dicen cosas que ameritan un poco más de análisis, en el sentido de que, como expliqué antes, esta estructura criminal no solo implica Venezuela, implica México con los carteles mexicanos, el control del poder ejecutivo en México a través de su presidenta, implica Nicaragua, Honduras, implica Colombia, un aliado como Petro al lado de Maduro enloquecido, implica Cuba, implica el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla. Nada más hagamos un ejercicio, paséate solo en el hecho de desmontar la estructura criminal de Venezuela, todo lo que se viene abajo, todos esos acuerdos del Caribe que Chávez utilizó con aquella chequera a petróleo 110, 115, que compraba cualquier voto en la OEA o en las Naciones Unidas, o reventaba cualquier acuerdo como el Tratado de Libre Comercio que Chávez reventó, que llegando al país lo acabó, que era entre México, Venezuela y Estados Unidos. O sea, el poder de un cartel que tiene un Estado secuestrado, una empresa petrolera que llegó a ser la primera empresa y después se pasó a segundo lugar y después se desapareció, como era la PDVSA y su filial Cisco, un Estado que tiene diplomacia, Fuerza Armada, tiene alcaldías, gobernaciones, tiene concejales, tiene bandas criminales, no solo como el Tren de Aragua, el Tren de los Llanos, el Tren de Bolívar, el Tren de Machique. O sea, este es el sueño del diablo, para ponerlo en otra palabra. Porque desmontar eso, el presidente Trump tiene que ir con mucha prudencia y tiene que tener listo quién va a asumir el control del país, un país totalmente empobrecido, endeudado, saqueado, totalmente desvalijado, donde la cultura del venezolano se ha adaptado al irrespeto de la ley y de la Constitución. ¿Cuál es la fortaleza que tenemos? Que bajo el liderazgo de María Corina Machado y de grandes venezolanos se ha recompuesto esa esperanza, esa fe y esa claridad
hacia dónde debemos ir. Y eso es lo que ella ha dedicado sus últimos años, a construir equipos para poder estabilizar el país. Si tú me preguntaras a mí, yo tuviera, cosa que nunca lo voy a tener, pero si yo tuviera la responsabilidad de llevar al país, yo por lo menos iría a un estado de emergencia, de estabilidad, algo parecido a lo que pasó en el 58, y hasta lograr un proceso electoral, recomponer, por supuesto, la base de identidad, el registro electoral permanente que puede permitir a venezolanos dentro y fuera del país y extranjeros a votar. Pero primero hay que atender la emergencia, hay que estabilizar el país. Aquí no nos podemos caer a coba que vamos a encontrar una fuerza armada plegada a la orden de unos venezolanos libres y democráticos. Eso es una fuerza armada. Cuando a mí me dicen, no, que las Fuerzas Armadas venezolanas, hay gente buena. Bueno, ¿dónde lo han demostrado? Yo sí conozco algunos individuos que están muertos o presos porque lo han demostrado y siguen siendo torturados. Pero eso lo podemos contar con las manos. Pero el resto de esas Fuerzas Armadas que pueden hoy traicionar a Maduro, mañana nos pueden traicionar a nosotros también. Entonces el presidente Trump tiene una gran responsabilidad, porque además tiene que setear, y esto es importante, un ejemplo, no solo en Venezuela, sino en la región. ¿Qué va a pasar con los carteles mexicanos? ¿Qué va a pasar con los carteles colombianos, ecuatorianos? Fíjate, ayer no aprobaron la reforma en Ecuador, que permitía a los Estados Unidos, en conjunto con Ecuador, tener una base militar. Yo sí creo que en Venezuela debe haber bases, por lo menos por un tiempo determinado, debe haber bases militares americanas, no para que no solo proteja la región, sino que desmonte lo que ha montado Cuba, Irán, Rusia y China en Venezuela. O la gente que vive en Venezuela que ve este programa me desmienta. Los radares chinos en Guárico, los lanzamisiles iraníes en Falcón y en Maracay, o los cables submarinos. ¿Quién va a desmentirme a mí eso? Yo invito a cualquier funcionario del narcorrégimen terrorista que me desmienta. Entonces, si Venezuela es un riesgo inmenso para los venezolanos, también es un riesgo inmenso para la región y el mundo. Porque ayer vi a un miembro, que es un asistente de un senado, en una entrevista en Fox, cuando dijo que de Venezuela se está espiando a Estados Unidos. Rusia y China están espiando a Estados Unidos de hace más de una década. Entonces, esas graves denuncias, el robo de las elecciones del 2020 y en 70 otros países a través de la estructura criminal de Jorge Rodríguez Diosdado y la empresa Smartmatic. Entonces, eso hay que desmontarlo, y eso no se desmonta. Seríamos unos grandes irresponsables decir en este programa que yo voy a desmontar eso solo por sacar a Nicolás, a Diosdado, a Padrino Cilia y a eso. Claro, entonces, claro. Es una operación muy compleja. Ahora, ¿esto solamente recaería en el liderazgo del presidente Trump o, te pregunto a ti, la nueva geografía política que va tomando el continente ayudará a que sea, digamos, mucho más exitoso el tránsito hacia el desmontaje de la estructura criminal y el relanzamiento de una nueva era de libertad en Venezuela, que es libertad y paz, por ejemplo, en Colombia, y paz en otras partes del continente y libertad del yugo de las organizaciones criminales? Mira lo que va ocurriendo en Chile, aparentemente con el 70% de la votación a favor de la contraizquierda, y yo no quiero confundir a Maduro con la izquierda, se mete debajo de las banderas de la izquierda para tratar de justificarse en su actuación criminal. Pero lo que ha estado ocurriendo con el caso de Cacha allá en Chile podría darnos una nueva lista de aliados diligentes muy activistas del tema de la libertad, ¿no? Que Milei, Santiago Peña, Rodrigo Paz, Daniel Noboa, el que será nuevo presidente de Chile, y Nayib Bukele en El Salvador. Venimos a un tiempo de protagonismo, de actividad de estas personalidades en favor de la libertad del continente, ergo la de Venezuela también, ¿crees tú? Por supuesto, lo que acabas de describir muy bien, porque
la estructura narcoterrorista que Venezuela sostiene es de carácter internacional. Y eso hay que desmontarlo de carácter internacional. Pero yo creo que lo más importante es ese esfuerzo histórico y sobrehumano que está haciendo el venezolano. No solo María Corina, un conjunto venezolano. Cuando María Corina dice públicamente que tiene esa estructura de los nódulos y tiene todo los venezolanos listos para abordar la grave crisis, yo se lo creo, y se lo creo de verdad, no por una retórica. Primero, yo no soy miembro de su partido, ni tengo una relación directa con esa organización, pero sí conozco los proyectos, sí los he evaluado porque me ha tocado evaluarlos por parte de la administración del presidente Trump. Y sí tengo que decirle que sí hay el coraje, sí hay la claridad, sí hay la estructura y sí hay los recursos necesarios para poder resolver la grave crisis de Venezuela. Lo que sí no me gusta decir, porque sería una irresponsabilidad con mis hermanos venezolanos, decir que solo descabezando a esta gente vamos a salir de esto. No, aquí hay que descabezar absolutamente la estructura. Cuando la gente sabe, las que viven en Venezuela, que la FARC, el ELN, los carteles y la minería ilegal tienen más de 2/3 del territorio ocupado. Sí. Y 1/3 está en between, como digo yo, porque ahí hay parte de la Fuerza Armada involucrada, pero donde domina la FARC, el ELN y todos estos trenes, como el tren de Bolívar y todos estos trenes, el tren de los Llanos, eso está bajo control absoluto de estructuras terroristas criminales. Entonces, recuperar esas áreas va a tomar tiempo. Llevar la economía al país a atender la emergencia va a ser rápido, pero tenemos que estabilizar el país. Yo no estoy involucrado en la transición de María Corina y de su grupo, pero yo creo que aquí tenemos que ir a un periodo especial donde tenemos que evaluar, inclusive, Miguel, que eso es para otro tema, si la Constitución del 99 nos sirve o si regresamos a la Constitución del 61 o si creamos un estatuto supraconstitucional que, manteniendo la Constitución del 61, revertimos el asco y el excremento que representa la Constitución del 99. Bien. Porque esa Constitución, mira dónde nos trajo, sí, mira el poder que le ha dado. Sí. Y lo tengo que decir con claridad, porque yo luché contra esa Constitución, bueno, que me costó mi libertad. Entonces, no podemos mentir, no podemos engañarnos, tenemos que ser muy claros. Gracias a Dios y a la Virgen que tenemos liderazgo como el del presidente Trump, el jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, y gracias a Dios que tenemos el liderazgo de María Corina y Edmundo González encabezando esta transición. Te agradezco mucho, Esteban, que hayas estado con nosotros este mediodía interrumpiendo compromisos muy importantes allá. No, en lo absoluto, Miguel. Fortísimo abrazo. Seguimos viéndonos y escuchándonos y siguiéndonos. Hasta la próxima oportunidad, mi querido amigo. Un fuerte abrazo. Bien. Lo escucharon ustedes, Esteban Gervasi, amigas y amigos, analista político, monitor Aldetal. Lleva el pulso a esta lucha por la libertad de Venezuela, que es la libertad y la paz para todo el continente. A propósito de lo que le señalaba yo a Esteban hace algunos minutos, hay una nueva lista, ¿no? Hay un eventual ganador para la segunda vuelta de la elección de Chile, a juzgar por todos los votos anti-izquierda que se cosecharon este pasado domingo. Y entonces habría que sumar la lista del flamante, nuevo potencial presidente, el señor Kast de Chile, a las otras listas: Javier Milei de Argentina, Santiago Peña del Paraguay, estaría el señor Kast de Chile, Rodrigo Paz de Bolivia, Daniel Noboa de Ecuador. Esperamos que el próximo año tengamos un buen nuevo nombre de comprometido con la libertad por parte de Colombia. El presidente Mulino de Panamá, Luis Abinader de República Dominicana, por citarles alguno, ¿no? Nayib Bukele, obviamente, de El Salvador, y esperemos a ver qué carrizo pasa en las elecciones de Honduras. Vamos a ver, por favor, la publicación de La Derecha Diario de Chile, con los resultados obtenidos ayer.
Los veo aquí, arrasa la derecha en Chile, por favor hazle doble clic ahí y entonces vemos que la candidata del gobierno socialista, la señora Jara, amiga de Nicolás Maduro, obtuvo 26,6%, el señor Kast tiene 24,3%, pero las fuerzas de derecha y de centro derecha agarraron más del 70% y esto vaticina una segunda vuelta de espanto y brinco a favor de la libertad. Vamos a buscar aquí lo que decía en la descripción del post Derecha Diario. Aquí está. Entre todos los candidatos derechistas se suma el 70,2% de los votos, mientras que la izquierda no llega a los 30 puntos. Yo creo que es momento, no obstante, de reconocerle al presidente Gabriel Boric su talante democrático, habiendo sido derrotado. Ayer saludó a los dos que pasan a la segunda ronda, pero es el mismo presidente que desde el día 1 ha estado muy preocupado y públicamente manifestándose contra los violadores de derechos humanos en el régimen de Venezuela. Y él ha dicho, eso no es izquierda, eso no es izquierda. Aquí tenemos, por favor, de Diego Fuente al presidente Boric, dando la felicitación a quienes pasaron a la segunda ronda. Adelante. Y a José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta. El próximo domingo 14 de diciembre, Chile elegirá una vez más a la próxima presidenta o presidente de nuestro país, quien deberá regir los destinos de nuestra patria por los próximos 4 años. Felicito bien. a Janet Jara. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Al regreso más de la entrevista, no se muevan de ahí. Ya venimos.